Vestido con un traje de payaso, alegraba las caras de los niños por doquier, pero nadie se imaginaba que guardaba un oscuro y retorcido secreto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy, como cada noche, estoy acompañado de Darien e Idalí Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va su noche? Hola, buenas noches, muchachos. Pues bueno, ya estamos listos para comenzar a hablar de este caso, que pues ya es muy sonado y pues aquí estaremos opinando acerca de. Buenas noches, compañeros, buenas noches ahí en casa. Les agradecemos que continúen con nosotros un episodio más. Y así es, esta noche les traemos a la mesa el tema sobre Pogo, el payaso asesino, o su nombre de pila, John Wayne. Vamos a dar inicio, chicos, con este caso súper mencionado. Y pues vamos a iniciar con la vida de John. Él nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, que era maquinista, y de Marion Eleni. Era desde la ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente ellas le llamaban Johnny, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo problemas sexuales. Es que como quien dice, el sueño de su papá era que tener un hijo varón, muy macho, muy hombre, porque había tenido, pues era el único hijo varón y tenía dos mujeres. Por eso le puso John Wayne, por este tan famoso actor llamado John Wayne, este actor de películas de vaqueros y todo, que pues lo principal, te mencionaban a John Wayne, era un hombre fuerte, un forajido, con pistola en mano y todo. Entonces él decía, no, pues es que yo quiero que mi hijo sea así. Es como si le hubieran puesto Henry Cavill, ¿no? Al niño. Ándale, algo así. No, yo quiero que sea como un Superman, no sé. O que le hubieran puesto a Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Y le puso John Wayne completo. O sea, Wayne es su segundo nombre, no vendría siendo como apellido. Entonces, pues no resultó como el papá quería. Exacto. Porque... Y de hecho, él heredó como una voz, no sé, o tuvo una voz así como muy chillante, ¿no? De niño. Sí, se le podría conocer, y por lo mismo también le hacía bullying. Tenía una voz muy de mujer, ¿no? Muy cargado hacia lo femenino. Exactamente. Sí. Entonces, pues esto le calaba más a su papá, porque pues al momento de que el papá vio que su hijo no era como él quería, pues lo maltrataba. Sí, pues prácticamente fueron, digamos, varios factores entre los de la familia y aparte el bullying que sufría en la escuela por el sobrepeso que tenía y la dificultad que tenía para respirar. Que los niños creían que era por la obesidad, pero no, era por una afección que tenía. Era una enfermedad, ¿no? Y pues lamentablemente, pues como lo vemos hasta que estuvo grande, pues toda su vida sufrió de obesidad, desde muy pequeño. Exacto. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él. Pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia de esto, pues se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de los 16 años y fue cuando pues comenzó a sufrir desmayos. Desmayos y muchos dolores de cabeza. Y cabe mencionar también que cuando sufrió de esto, pues está documentado que mencionan que cuando sufrió del abuso sexual, él no quiso hablar porque él pensaba que le iban a echar la culpa a él. Entonces, y esto pasa muy a menudo, he visto muchas víctimas. En muchas víctimas que mencionan lo mismo, que ya hablan muchos años después y que de niños piensan que ellos fueron los culpables, ¿no? Esto se me vino a la mente de un caso de un niño que fue abusado por un padre de la iglesia católica y el padre le decía al niño que era su culpa porque él era el pecador. Ajá, sí. Entonces yo creo es lamentablemente más frecuente de lo que pensamos, y pues aquí yo creo que esto fue lo que iba iniciando, ¿no? A lo que pues terminó siendo este señor. Exacto.
Y pues su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo que tenía en la cabeza. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en Northwestern, el colegio de ahí. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras el acto, regresó al domicilio de sus padres. O sea que aparte de esto tuvo como esa atracción como tipo Jeffrey Dahmer por lo ya muerto, ¿no? Ujú. ¿Cómo se le llama esto? Se llama Necrofilia. necrofilia, exactamente. Sí, oigan, qué grave. Y también ahorita que mencionas tú a Jeffrey Dahmer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la serie. Él, cuando empieza a trabajar en una carnicería, se da cuenta de que pues el hecho de cortar la carne y todo eso le da cierta satisfacción. Aquí en el caso de John Wayne, él se da cuenta que al ver esos cuerpos le genera cierto, digamos, placer. Como Y que es ahí va cuando, iniciando. sí, ahí digamos que va iniciando, pero como que esto también le causa temor y prefiere Alejarse. irse de ahí. Y lo mismo sucedió en el caso de Jeffrey. Ujú. Qué miedo, Muy ¿no? curioso. Es extraño cómo trabaja la mente de un criminal. Y es que Sí. está relacionado con muchos asesinos que, como comentas, como Jeffrey, pues están relacionados a algo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Ya sea Ujú. algún trabajo o alguna, como Jeffrey que manejaba la taxidermia, ¿se llama? Sí. Pues sí tiene algo que relacionado con eso. Tienen muchos de los criminales tienen todo esto en común, que sufrieron abuso de pequeños, sobre todo por sus padres, por los seres que se supone que más los deben de querer, y este tipo de trabajo se podría Ujú. decir, ¿no? O sea, ya tiene las bases, ¿no? Sí. De cómo cortar o cómo hacer ahí Ujú. las cosas. Y pues él ya después obtuvo un puesto directivo mientras que era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn Bush, poco después de su graduación. Y en 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Myers, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. O sea, era también muy, pues se puede decir inteligente y que sabía buscarle para ganar buenos puestos, ¿eh? Exacto, sí. Y Pues trabajador por lo que veo. tuvo Sí. muchísimos puestos muy importantes. Ujú. Sí, que aparte yo creo que también volvemos a lo mismo, ¿no? Muchos de los asesinos son muy hábiles y muy inteligentes para convencer, para manipular, para pues relacionarse con las personas, y pues aquí está el caso de él también. Y para hacerle creer a la gente que son muy buenas personas. Ujú. Porque bueno, ante la sociedad lo son. Ya lo Ajá, veíamos como sí. el asesino de Iztapalapa, me parece. Sí. ¿De dónde? Sí. El que era como líder sindical, ¿no? Del Ajá, pueblo. de ahí del lugar y todo, que era un Era un amor. amor decía. de persona. Y resultó. que no. Y resultó que todo lo contrario. Oye, igual que John, del que estamos hablando, que enterraba a sus víctimas en la propia casa, en el sótano abajo. Pero pues más Sí, adelante vamos a platicar ajá. de eso, ¿verdad? Así es. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis Peck, John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió engendró a su hija. Yo creo que y no necesito ningún estudio, como tú mencionas, no creo que hayan sido problemas propiamente sexuales, sino que pues más bien era con la persona con la que estaba, ¿no? Porque Sí, porque era una mujer. Porque era una mujer, nos adelantamos un poco, pero pues yo creo que ya saben la historia de que pues él pues era homosexual, ¿no? Ujú. Entonces pues yo creo que sí ahí batalló un poco, más bien porque fue cuestión de gustos, no porque su fisiología no se lo permitiera, que hubiera una Exactamente. erección. Exactamente.
Y pues sí, chicos, nos quedábamos platicando acerca de pues una parte de su primer matrimonio, pero pues llegó a su fin por un accidente, bueno, pues no accidente, más bien pues fue un acto que pues desencadenó ya prácticamente todos los hechos de los que fue acusado posteriormente, y se trata de que el 10 de mayo de 1968 fue detenido y declarado culpable por abuso sexual a menores. Resulta que la familia de la esposa tenían varios negocios de KFCs. De Kentucky. Ajá. Entonces este hombre, John Wayne, digamos que contrataba a hombres ahí para trabajar, ¿no? Sí, él era el gerente de una sucursal. Sí, efectivamente, él era el gerente de una sucursal, entonces tenía pues el poder de contratar a las personas. En este caso, pues contrataba a hombres, pues según lo que cuentan, pues atractivos, ¿no? Resulta que en una ocasión... Chavitos, más bien. Aparte. Resulta que en una ocasión, invita a una de las personas que trabajan en uno de los locales que él administra, y lo invita a su casa. Sin embargo, le dice, te invito a mi casa, vamos a tomar, vamos a ver una película que nunca vas a olvidar. Resulta que cuando ya están en su casa, le pone ya lo pone como que medio ebrio, le pone la película y pues él se da cuenta que es una película para adultos. Uh-huh. Entonces ya el chavo se saca así como que de onda de que pues qué está pasando, ¿no? Pero pues lamentablemente este chavo fue abusado sexualmente y fue amenazado por este hombre de que no pues le platicara a nadie de su familia ni absolutamente a nadie más. Si no lo iba a matar. Él se va y pues lo primero que hace es platicarle a los papás lo que había ocurrido. Este hombre pues ya a partir de ahí fue detenido. Porque posteriormente también fue cuando lo manda a golpear, ¿no? Sí, después de unos días manda a golpear a este muchacho y también resultó muy sospechoso que golpearan a este chavo. Entonces lo investigaron y pues resultó más que bien también fue supieron. eso lo que se detonó que si fuera culpable o investigado más a fondo. Uh-huh. Y aparte dicen que él, no, yo digo que a lo mejor ya lo tenían, no sé, que hizo un cuarto como tipo de sótano. Uh-huh. Y que ahí lo usaba para llevar a los muchachos, porque siempre se mencionan de muchachos, o sea, como que él tenía gusto por los jóvenes y no por mujeres. Gente adulta. Aunque también se menciona que sostenía relaciones sexuales con compañeros del trabajo como más grandes, y que siempre le era infiel a la esposa. Por eso ahorita que dijiste que ya ves que según la investigación decía que había tenido problemas de erección, pero pues en realidad pues era porque estaba con la esposa. Más bien. Exacto. Entonces a partir de este chico, pues es que no lo mató, por suerte para este chico, pero sí abusó de él, y esto fue lo que detonó que lo metieran a la cárcel. Sí, así es. Él por este acto pasó 10 años en la cárcel, y pues ya cuando retomó pues su libertad, él por los años que estuvo en prisión pues ya no volvió a ver a su hija, y tampoco tuvo la oportunidad de ver a su padre, que falleció en el transcurso de él en prisión. Sí, aparte se divorció, ¿no? Ya aparte, ya pues no vio a sus hijos ni a la esposa ni nada. Ya no tuvo contacto con ninguno de ellos. Y aparte salió por libertad condicional por su buen comportamiento. Ay, no, qué miedo. Eso hacen muchas veces. Sí, me da mucha... Ay, pues no sé cómo decirlo. Me da cosa esto porque es lo que les comentaba ahorita en el segmento anterior. O sea, cómo hay personas que pueden manipular a otras. O sea, en ese caso, o sea, el buen comportamiento lo salvó de eso, pero no quita lo que de todos modos ya había hecho. O sea, ay, no. Muy muy fuertes. Sí, pasa muy seguido, o sea, porque muchas personas se portan bien y les bajan la condena. Y es que ¿sabes qué es lo más triste? Que por hacer estos actos de delito, pues que yo considero que son graves al momento de violar a una persona, entonces les dan pocos años. Como, bueno, un ejemplo del masón, del de la luz del mundo, pues él le dieron pocos años por lo que había cometido en Estados Unidos. Bueno, y pues ya después de pasar el tiempo en la cárcel, pues ya sale de ahí y se muda.
dice, no, pues ya aquí, yo creo que aquí pues yo obviamente ya me conocen muy bien, me voy a otra ciudad, se muda a Illinois y obviamente ahí pues ocultó su registro criminal, ya para como quien dice ser una nueva persona y como lo habíamos platicado, pues se portaba como todo un ejemplo, ¿no? Como todo un ejemplo a seguir. Exactamente. Y aparte, la policía lo empezó a investigar. O sea, él se mudó a Illinois y, como dices, empezó a querer ocultar todo, ¿no? Pero la policía lo investigó y pues hizo que él jamás volviera a ver a su hija ni a su mujer. Uh-huh. Y tampoco pues a su padre, porque pues murió el 25 de diciembre del 69 de cirrosis hepática, tras ingresar en el hospital el 17 de diciembre. Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después del funeral. O sea, aparte, qué triste, ¿no? De que pues no hayas podido estar en el funeral de tu papá, aunque pues probablemente no lo hayas querido tanto por la vida que te dio, pues sí es triste no poder acudir. Sí. Que yo creo, como ahorita lo dices tú, hay personas que en el caso de él, pues, pues no puedo decir que les dé gusto, pero no lo dudaría porque pues por el maltrato que sufrió y todo eso, y aparte yo creo que este tipo de personas, por todos los actos que cometen, dudo mucho que tengan como ese sentimiento de no volver a ver a alguien más. Y es que él ya llevaba un hilito del gusto o la atracción por este asesino en serie que ya lo habíamos comentado, de Jeffrey Dahmer, como ahorita lo comentaste, de lo de la televisión, que invitaba a sus víctimas a su casa para ver películas. Uh-huh. Y esa misma acción la hacía este asesino famoso. Entonces él, pues, yo creo que estaba tomando los mismos pasos que él para poder ser como él, ¿no? Sí, y aparte también, pues fueron varios años. Si nos ponemos a ver desde la primera víctima hasta las que vinieron después, pues sí fueron varios años. Oigan, y acá ya en su nueva ciudad, pues se volvió a casar. Nuevamente. Con otra mujer. Sí. O sea, no. También aquí va otra cosa, que no, siento que pues no aceptaba. Y es que aparte, pues en aquellos años era, yo creo, más difícil, ¿no? Que ahora. Tal vez no aceptaba su homosexualidad, yo siento, porque pues se negaba y se volvió a casar con una mujer. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con una mujer llamada Carole Hoff. Ella era una mujer divorciada que conoció en la secundaria y que era muy amiga de las hermanas de John. Entonces ella tenía ya hijos y se mudaron con él. Tenía hijas. Yo digo que por suerte. Uh-huh. Sí, porque hubieran sido varones ya. Yo creo que sí. Sí, se hubiera aprovechado. Exactamente. Entonces, que se portaba pues como un padre para ellas y hasta le decían papá. Dicen que las niñas de esta segunda esposa hasta le decían papá, de este segundo matrimonio. Entonces, ya después, supuestamente también dicen que él le confesó a Carol que a él le gustaban los hombres y las mujeres, que se confesó bisexual ante ella y que ella lo aceptó porque él se portaba muy bien y que la quería mucho y quería mucho a sus hijas, supuestamente. Después de ya un tiempo se divorciaron en marzo de 1976, no duraron mucho casados. Esto le permitió usar su casa a todas horas pues para hacer sus fechorías a diestra y siniestra, ¿no? A matar jóvenes libre de miradas, y en los siguientes 12 meses dicen que mató a 14 personas más, a 14 chicos más, y pues con la mismo modus operandi, ¿no? Los invitaba a su casa a tomar, abusaba de ellos y pues ahí ya. Todas estas víctimas seguramente estaban enterradas debajo de dicen que estaban enterradas sótano, debajo ahí de su casa. Ajá. Y sorpresivamente se convirtió en una persona muy importante de ahí de la comunidad. Además que él cuando iba a los lugares se presentaba como un payaso y fue de aquí de que se hizo más conocido, ¿no? Como se presentaba como Bobo el payaso. Entonces pues fue como más atractivo hacia las personas. Decían, ay, pues como un payaso puede ser una mala persona. Claro que no. Sí. Hasta fue miembro activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido, y finalmente se convirtió en vocal de mesa. Como fue escalando, ¿no? Poco a poco. Exactamente. Y dicen que cuando mataba a sus víctimas, él utilizaba mucha cal, porque ya ven que la cal
lo utilizan para los cuerpos para que no desprendan olores fétidos. Pero aún así dicen que él hacía fiestas en su casa y cuando iba la gente le decía, oye, como que huele feo, dice, yo creo que es el drenaje. Ha de ser el drenaje. O sea, aún así, es que dicen que un cadáver en descomposición es como que muy difícil ocultar el olor. Mucha gente lo describe como un olor más fétido que un perro muerto, porque muchos de nosotros ya hemos olido pues a un animal en descomposición. Y es terrible el Pero olor. dicen que un cuerpo se multiplica todavía muchísimo más. Y entonces no me quiero imaginar, porque yo los he olido y pues sí huelen muy feo. Sí, y supongo que con simple cal no creo que se quite el olor, ¿no? Sí, la cantidad de cuerpos que había ahí. Exacto, y ahora pues vamos a platicar o vamos a pasarnos a los crímenes explicados por el sentenciado. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. O sea que sí pudo escapar este chico. Se salvó. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1945, Carol Hoff. 1975. Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino por mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa. Aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían, el 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue violado y estrangulado. Tras una pausa delictiva de más de 3 años, el posterior divorcio de Gacy, que fue pues en marzo de 1976, le permitió tener más tiempo y más espacio, como habíamos comentado, para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. ¿Y bien continuos? Sí, súper continuos. Y pues todos igual, ¿no? Que primero mantenía relaciones sexuales con ellos o abusaba de ellos y posteriormente... Porque hubo varios en los que, aunque sí, obviamente se considera un abuso al ser menores de edad, pero era como quien dice, o sea, no totalmente abusaba de ellos, ¿no? Se podría decir. O sea, sí los llevaba con engaños, pero por ejemplo, al que contrató aquí a cambio de alojamiento y sexo, ahí pues fue diferente, ¿no? Fue un modus operandi muy diferente. Y pues ya en 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses. Pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio del 78, y tras asesinar a Timothy, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que pues no cabían más cadáveres enterrados en la propia casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del anterior en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landkin, un traficante de poca monta y chapero que vivía en la calle. Presentaba como el anterior lencería encajada en la garganta de la víctima. Entonces los ahogaba con la misma ropa interior, se las metía hasta la garganta para que ya no pudieran respirar. Oye, a pesar de todos esos asesinatos, ¿no sospechaban de John? No. O sea, para nada hasta el 12 de diciembre del 78. Correcto.
Ninguna sospecha recayó de Gacy, pues como dicen, hasta el 12 de diciembre del 78, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pist, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista de trabajo en casa de Gacy. Un registro en casa de John en Norwood Park reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. Válgame. Mira qué raro aquí también. O sea, primero por el delito, digamos, por el que fue detenido, es por tráfico de drogas, ni siquiera por haber asesinado a alguna de estas personas. Yo creo que esto ya vino después, cuando pues resultaron en más pruebas o contradicciones ahí con las declaraciones que daba. Exactamente. Y el 22 de diciembre del 78, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Harto de la constante vigilancia policial, llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero del 72, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. Y también confesó haber matado a nada más y nada menos que 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río del que les había comentado de Illinois. Pero, ay no, o sea, es que imagínate 33 personas. ¿Y qué pasa? O sea, no sé, yo creo que su casa era muy grande y ¿cómo pudo haber enterrado tanto cuerpo tan solo debajo de su casa? Y es que los cuerpos no nada más estaban en su casa. O sea, también se encontraron cuerpos cuando hicieron la investigación la policía, que investigaron la casa de la mamá. En el patio de la mamá había cuerpos también. Que muchos cuerpos sí los lograron identificar, pero otros ya no. Debido a que ya su estado de descomposición pues ya era muy avanzado y pues ya no supieron realmente de quiénes eran esos cuerpos. Entonces, pues aparte más los del río, los de la casa, entonces fueron muchísimas personas las que cayeron bajo las manos de John Wayne. Sí, o sea, como mencionas 33 y al menos dice que al menos una de las víctimas la recogió ahí en la estación de autobuses. Dice que los individuos más jóvenes tenían 14 años y el mayor tenía 21. Bien entonces, jóvenes. Sí, súper jóvenes, súper niños. Y 7 de las víctimas, como tú mencionas, de las que tú mencionas fueron 7, de plano ya no se pudieron identificar. Entonces, desde que empezaron a descubrir los cuerpos y hasta que terminaron fue desde diciembre del 78 hasta abril del 79, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses para encontrar todos los cuerpos de los que se confesó este señor, ¿no? Y es que no estaba arrepentido de lo que hizo. O sea, si en entrevistas que le hacen, él pues platica así normal, así como estamos platicando nosotros, de no, pues es que maté tantos. Están ahí, vayan a verlos. Oye, y luego para obtener un plano con la ubicación exacta de los cuerpos, o sea, ya también está de más enfermo. Muy enfermo. Pues es que no hay como que descripción que pueda hacer justicia para cosas tan terribles que hizo este señor, ¿no? Y aparte, qué incómodo para, pues no sé, el original John Wayne, sí, de que pues pudo haber manchado en cierta parte su nombre porque pues se llama igual, ¿no? Oye, exactamente. Oye, y por cierto, lo que decías que encontraron los cuerpos en la casa de la mamá, pero no fue luego, o sea, no, fueron años después. Fueron muchos años después, hasta el 98, y dicen que encontraron los cuerpos de al menos 4 personas, y no completos, o sea, fueron restos, porque pues obviamente, pues ya después de tantos años, pues la tierra va descomponiendo el cuerpo humano, ¿no? Sí, hasta la fecha quedan pendientes identificar a 5 víctimas.
y pues por los avances de la tecnología y de todo eso, sí se ha logrado identificar a otras víctimas por exámenes de ADN. En 2010, de hecho, fue cuando se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados. Y pues ahí fue cuando identificaron a la víctima número 19 como William George Bundy. También en 2017 se identificó a James Byron Hackinson. En el 2021 se logró identificar a otra víctima llamado Wayne Alexander. Y pues sí, como tú mencionas, al día de hoy quedan aún todavía 5 víctimas por identificar. Vamos a hablar ahora sobre su juicio y la ejecución. Esto pasó el 6 de febrero de 1990, que comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos. Es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento... Perdón que te interrumpa, algo muy similar que pasó con esta Candace Montgomery, con Candy Montgomery. Que eso alegaron que en ese momento cuando mató a su amiga, se salió de sí. Uh-huh. Pero yo creo que aquí sí se lo creo a Candy, porque pues fue nada más... Fue ese momento, más, ¿no? Ajá. Y fue como en respuesta de un ataque. Pero aquí, ¿cómo explicas 33 veces esto? Sí. Pues no. Pues sí, no puedes dejar a una persona suelta en la calle con este padecimiento. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran totalmente imposibles. Oye, ¿dónde habían estudiado estos abogados? O sea, ¿cómo? Es que pues al momento de que te contratan por dinero, pues, para poder defender pero algo. Fíjate, yo había escuchado que en el caso de los abogados en situaciones de este tipo, más bien lo que buscas es la condena menor. No tratar de declarar a tu... Exacto, vuelvo a lo inocente. Mismo con lo de Candy Montgomery. Al momento que los abogados vieron que ya no se podía negar el asesinato, dijeron, vamos a... Declárate. O sea, explica tus razones culpable. Y para ver si te pueden dar lo menos posible de... O sea, si te pueden absolver, o te pueden dar lo menos los años posibles. Aquí, pues sí se me hace muy iluso esa razón que hayan dado de que 33 veces se le pasó la mano en un juego erótico. Exactamente. Y pues ya pasándonos a la sentencia y todo esto, John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por la inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron nada más y nada menos: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el trasero. O sea, se fue enojado, ¿eh? O sea, ni en sus últimos... No. Y luego aparte, en esos momentos en los que está en esa situación, las familias tienen la oportunidad de ver ese momento. Entonces todavía escuchar, después de lo que les hicieron a sus hijos, a sus hermanos y todo eso, escuchar las palabras de este hombre diciendo eso, ay no. Yo creo que debe ser muy repulsivo, ¿no? Sí, escuchar claro. eso. Sí, qué terrible, porque la mayoría o muchos sabemos que se arrepienten, ¿no? Sobre todo al final de la vida, pero aquí pues sí estaba muy mal este hombre, estaba muy mal. Y es que lo malo, dicen que esas personas que se mueren y se mueren enojadas todavía se convierten en demonios. ¿Será? Ay no. Pues sí. Que ese es otro mira, tema si ya era demonio en vida. Ajá, pues que de le muerto. impide pues serlo también. en muerte. Ay no. Y pues bueno,
pasamos a las posibles explicaciones del por qué él era así, de esa manera. Algunos señalan la pobre relación con su padre, alcohólico y abusador, un trauma en la cabeza y los consiguientes desmayos de su adolescencia como base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Exactamente, los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense, pues obviamente para que examinara el cerebro de este señor después de morir. Y fíjate que los resultados dijeron que no había anormalidades, o sea que su cerebro era como el de cualquier otra persona. Y el especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie, y de los cuales ya hemos hablado aquí de muchos, como Jeffrey Dahmer, que hemos platicado muchísimo, y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Entonces, durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Probablemente era por el gusto por los payasos, ¿no? También. Pues sí, pero ¿qué niño hace eso? Pues, ajá. ¿Qué niño tiene pensamientos de ese tipo? No creo que haya. Está muy extraño, la verdad, lo que sucedió en el caso de este hombre. Y es que un dato interesante es que durante los 14 años que pasó en prisión solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba a su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y el asesino en serie que pues comentamos varias veces aquí en el programa, Jeffrey Dahmer. Sí, y aparte, fíjate, muchas de sus pinturas se vendieron en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas es donde aparece el cantante de punk Gigi Allen, quien solía visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció. ¿Cómo ven? Eso hace mucha gente, o sea, con estos asesinos los visitan y los ponen como en un pedestal. Sí, es y son muy como idolatrados. Estos asesinos. Se me hace un poco extraño. Hacen apología de estos asesinos. Ajá, y incluso cuando estos asesinos fallecen, los artículos personales de ellos pueden valer millones de dólares. Como los lentes de Jeffrey Dahmer, que fueron subastados por muchísimo dinero. Y como el set de arte que utilizaba John, ahora está exhibido en Washington DC. No lo han subastado, pero está exhibido como, pues no sé, como una pieza de arte, o no sé, como algo wow, ¿no? No sé cómo que lo consideran, ¿no? Entonces, pues está muy raro. También algunas de sus pinturas han sido usadas como adorno del álbum de Acid Bad When de Kite Street Pops. Es una banda. Y Gacy hizo pinturas para el artista, músico y actor Gene Madmore, con quien también mantuvo correspondencia por un tiempo. Entonces, pues son cosas que nunca voy a entender yo, porque yo en lo personal, para mí lo normal es que admires a un artista o a una persona que haga el bien, no que haga el mal, ¿no? Y es que pues podría ser también otra explicación de que pues son objetos importantes de una escena, pues no sé, o sea, como un asesino serial que mató a 33 personas, pues algo que lo caracterizaba eran los payasos, y pues tenía cuadros de payasos, y pues probablemente pues los guardan como pues evidencia, ¿no? Ajá, pero no para que la gente sí les tome una atracción, o como un cariño, no sé. Un cariño. Es algo bastante extraño. Pero pues sí, este tema. Ese tema es todavía muy famoso, y se han hecho series y documentales sobre el mismo, que podemos encontrar pues tanto en YouTube como en Netflix. En Netflix hay uno también muy, muy bueno. Oye, ¿y si está documentado de que se basó en esta historia para realizar a Pennywise?
Sí, ya comentaron ahí en un documental que pues el payaso de la película muy famoso de Eso el payaso, que a muchos de nosotros pues nos traumatizó totalmente en la infancia al momento de meternos a la regadera. Este payaso pues sí fue basado también en John Wayne, que no tiene nada que ver la historia del payaso en la película con la vida de John Wayne, pero pues sí fue un parteaguas ahí para hacer a este payaso. Sí, se basó en más o menos la historia de Stephen King para crear a Pennywise. Correcto. Entonces, pues hasta aquí llegamos con este tema. Esperamos que le haya sido de su agrado y que pues nos sigan escuchando y nos recomienden. Pueden encontrarnos en todas las plataformas como Terror Letra por Letra, en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook y por supuesto TikTok, para que nos apoyen dándole like, siguiéndonos y compartiendo. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Idely Ramírez. Yo soy Darien y que descansen en paz.